tema de hoy es innovación y competitividad empresarial y contamos para ello con dos personalidades relevantes del mundo de la empresa y de la innovación. Por un lado, Orlando Alonso, presidente ejecutivo de Windar Renovables y consejero delegado del grupo Daniel Alonso. Forjado en el espíritu del grupo creado por su padre, Orlando Alonso participó activamente desde muy joven en toda la actividad del grupo, destacando su paso al frente de Daorge, la empresa auxiliar más importante de Asturias en su momento, hasta que en 2009 se puso al frente de Windar para iniciar todo el proceso de internacionalización tal y como lo conocemos hoy. Una empresa líder mundial en la fabricación de torres eólicas y subestructuras para la eólica marina. Una multinacional que cuenta hoy con plantas de fabricación en Europa, Asia y América. España, Polonia, India, Brasil y México. Y que no descarta seguir ampliando, inmersa como está en los proyectos más relevantes del sector a nivel global, con una especial posición en Estados Unidos. Y por otro, Nicolás Abajo, ingeniero industrial, doctor e investigador, responsable del Centro de I+D+I de ArcelorMittal de España, que engloba los centros de Avilés, Gijón, País Vasco y Madrid, y a la vez coordinador mundial de los 12 centros de investigación que la multinacional siderúrgica tiene repartidos por el mundo. 300 trabajadores aquí y 1.700 a nivel global, de 35 nacionalidades. En los centros de Canadá, 2 en Estados Unidos, Brasil, Luxemburgo, 4 en Francia, Japón y el de España. Bienvenidos a los dos. En el esquema que he puesto aquí, son más o menos 3 o 4 epígrafes generales que iremos alternando para luego llegar hasta el final, ¿vale? Empiezo por ti, Nicolás, si te parece. En lo que es la presentación del Centro de I+D+I de ArcelorMittal Avilés, Asturias y España, ¿no? Porque engloba todos los centros, ¿no? Que nos hagas una breve descripción del centro, y lo siguiente sería las aportaciones de Asturias a la organización, vuestra organización, ¿no? Todo el tema de nuevos procesos, nuevos productos, tecnologías disruptivas que salen desde aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por ponerme en una mesa bueno, pues con personas como vosotros, que la verdad es que yo espero poder aportar algo, pero está claro que si se llama competitividad e innovación, yo creo que la competitividad industrial está muy bien representada y la innovación haremos algo entre los dos por comentarla, ¿no? Y por poder hacer que sea útil este rato que nos dedicáis. Con respecto al Centro de I+D de España, que es verdad que tiene su sede fundamental en Avilés, también tiene una parte en Gijón y tiene otra pequeña parte en Sestao y ahora en Madrid, pues es un centro de I+D que arrancó en el año 2008, ya había actividades anteriores y arrancó con unos medios, pues la verdad, pequeños, discretos, por no decir ninguno, la verdad, porque prácticamente teníamos poco más que una silla y 24 personas y muchas ganas, ¿no? Y una silla por persona, eso sí, no una silla para los 24. Y teníamos muchas ganas y una persona que en su momento vio en esas 24 personas una energía innovadora que no veía en ningún otro sitio, ¿no? Que fue Greg Lukowski, y que apostó por reforzar el centro a partir de esos mimbres tan escasos, ¿no? Y la verdad es que hubo decisiones en su momento que fueron un acierto, como por ejemplo en el año 2008 decidir que el centro fuese un centro global, que no sabíamos muy bien lo que era, pero dijimos, vale más tener un ámbito más general que servir solo a las plantas de España o a las plantas de Avilés o a la planta de Gijón. Que bueno, viniendo de 24 personas era bastante ambicioso pretender cubrir el mundo entero, pero decisiones acertadas, ¿no? Porque luego vino la crisis financiera, luego vinieron sucesivas crisis que hemos vivido
en la década pasada, la crisis del euro, la crisis europea, etcétera, etcétera, y el hecho de ser un centro global desde el principio, pues ayudó a tener un crecimiento exponencial realmente. Y ahora mismo el centro cuenta a día de hoy, que lo revisé por la mañana, 323 personas trabajando en áreas punteras, y lo bueno es que llevan trabajando mucho tiempo en esas áreas, cambio climático, medio ambiente, inteligencia artificial, nuevos mecanismos de fabricación, nuevas técnicas de fabricación aditiva, etcétera, todos estos temas. Y lo bueno del centro y lo que aporta, casándolo con la segunda parte, es que la organización ha tenido siempre la capacidad de detección temprana de todas esas tendencias. Detectar muy pronto cuándo algo iba a ser importante en el futuro. Y esa capacidad de anticipación es lo que más ha aportado, porque luego de ahí han venido los desarrollos rupturistas, de ahí ha venido posicionarse muy pronto en todos estos temas que luego se convirtieron en temas muy candentes, y esa capacidad de visión, que ha sido un conjunto y que hemos tenido gracias a las personas que estábamos trabajando ahí, esa capacidad de anticipación es quizás lo más significativo que ha aportado el centro de I+D de España al resto de la organización. Forma parte de una organización global que describías ahí, con 1.600 investigadores en todo el mundo, de ellos 300 y pico aquí, y realmente esa anticipación y esa visión rupturista, de cierto modo la aceptación del riesgo que conlleva todo eso, porque cuando anticipas las cosas y apuestas por proyectos breakthrough, proyectos más disruptivos, tienes que tener una digestión del riesgo muy alta, porque puedes equivocarte con relativa facilidad. De hecho, hemos tenido un buen número de fracasos, ahora solo hablamos de los éxitos, pero bueno, otras líneas fueron fallando y no salieron bien. Pero esa capacidad de anticipación yo creo que es lo que más ha aportado al resto de la Hay otro tema importante también, que es el desde el centro de aquí de Asturias, de Avilés en concreto, la creación de spin-off, de startups, ¿no? De colaboración, sí. Incluso de filiales, ¿no? Sí. Creo recordar que la primera fue la de 3D, me da la sensación. Steel Printers. Pero bueno, en todo caso, hoy la que suena más a nivel nacional, que incluso han dicho que estamos ante una de las más importantes del país, es de Next Pangea, ¿no? ¿Nos explicas un poco? Si lo dice Forbes, ¿quién somos nosotros para llevarles la contraria a Forbes? Sea lo que sea Forbes, que no sé qué es, pero si lo dice Forbes, pues tendrá razón. Sí, es verdad que esa es otra de las anticipaciones que se han vivido en el centro de I+D de España, que fue la necesidad de crear un ecosistema alrededor del centro a través de la creación, no solo de la potenciación de la Universidad de Oviedo y de las relaciones con la Universidad de Oviedo, de las relaciones con el centro tecnológico, con IDMA, con Idonia, La Hora, etcétera, sino también la generación de spin-offs, de empresas de base tecnológica. La primera fue de Steel Printers. Creamos después de Next Pangea en el 2021 y hemos creado también empresas 100% ArcelorMittal, pero que han sido creadas a partir de los desarrollos tecnológicos hechos en el centro, como es ArcelorMittal Powders, ¿no? la empresa que se encargará de la fabricación de polvo para la fabricación aditiva, de polvo de hierro, polvo metálico para la fabricación aditiva. Ese conjunto de empresas que se creó es algo también que no se ha visto en otros centros, no ha ocurrido en otros centros. Es otra forma de anticipación de que no todo es el crecimiento, vamos a decir, endógeno en el centro, sino la importancia de sacar ese conocimiento y de que ese conocimiento beneficie a la sociedad de otras formas, no solo en el crecimiento del centro. Y en el caso de Next Pangea es verdad que tiene un crecimiento exponencial. Estamos muy contentos con su evolución. Es una empresa tecnológica que crea productos disruptivos en áreas muy extrañas y muy atípicas. El último que creó es un detector de listeria que consigue en 1 hora detectar listeria a partir de desarrollos y conocimiento que se había generado en el área de biotecnología
que teníamos, o sea que es sí. un efecto, vamos a decir, inesperado del desarrollo tecnológico y de la generación de conocimiento, es que aunque tú lo apliques inicialmente a algo, en este caso era la legionela y a la detección de legionela en las torres de refrigeración, estas personas en esta spin-off han visto cómo reutilizar ese conocimiento y dedicarlo a la generación, a la detección temprana de listeria en las cadenas de alimentación y evitar que un proceso que lleva días y que todos hemos vivido y que hemos visto cómo retiran productos en los supermercados, etcétera, por esa detección, se reduce el tiempo de detección de forma masiva y permite eliminar ese problema de la cadena de suministro a través de un desarrollo específico. Lo pongo como ejemplo porque tiene, como ese, hay otros 15 productos, vamos a decir, atípicos en desarrollo que caracterizan una empresa que quiere ser líder en la generación de productos tecnológicos en Asturias y en España. Al margen del acero. Al margen del acero, ya veis que la listeria y el acero afortunadamente tienen poco que ver, pero es un ejemplo del tipo de desarrollos. Cuando generas conocimiento, el conocimiento se puede aplicar de muchas maneras, ¿no? Y eso es el elemento clave de todo este ecosistema. Bueno, estando como estamos en Avilés y más aquí en el espacio Macua, que hace un par de meses, yo creo, se presentó aquí la Universidad de Nebrija, bien estaría decir que forma parte de Nespangea, ¿no? Correcto, ¿Sí? Son socios fundadores. Correcto. Quería preguntarte por último, el tema de las colaboraciones, ¿no? Bueno, aparte de esta formación de spin-off y de empresas filiales, ¿qué tipo de ayudas recibís, qué apoyo recibís? Y, por otro lado, ¿qué trabajos podéis hacer para fuera del ámbito de vuestra propia empresa? Bueno, ayudas recibimos, la verdad es que desde el principio la ayuda pública fue clave, o sea, como ayuda y como soporte. Yo creo que la innovación tiene un buen conjunto de ayudas, tanto a nivel europeo como a nivel local como a nivel regional, y la utilización correcta de esas ayudas es un arma muy potente, ¿no? Al final, nosotros siempre mantenemos que el euro público tenemos que cuidarlo más que el euro privado, ¿no? Porque al final lo estamos poniendo todos. Y cómo utilicemos ese euro, ese apoyo, tenemos que ser incluso más cuidadosos que cómo utilizamos el euro privado de inversión. Y además el euro público, hay un estudio muy bueno de la Universidad de Oviedo de cómo el euro invertido por la administración en innovación tiene un efecto multiplicador enorme. Y ese efecto multiplicador es muy visible en lo que se ha hecho aquí. Entonces, la verdad es que hemos tenido apoyo, claramente, apoyo público a través de las subvenciones, apoyo público a través de las instituciones, y eso ha sido un elemento clave para la palanca, para usarlo como palanca en el crecimiento. La verdad es que a efectos de innovación lo ha sido. Otra cosa es que hace falta algo más, pues sí, probablemente, y lo podemos hablar luego tanto en el ámbito industrial como en el ámbito de innovación, qué más se puede hacer o qué vemos que otras regiones están haciendo y se puede hacer aquí en Asturias también para seguir creciendo tanto en industria como en innovación. Eso es... Al estudio ese que te referías, el efecto multiplicador, yo no sé si el dato es exacto, por cada euro invertido la multiplicación era 3 de beneficio, sí. Creo, ¿no? Estaba en 2,78, porque como son de la universidad son muy precisos y creo que se esforzaron en hacer un análisis milimétrico que yo considero incorrecto en una cosa, y es que normalmente cada vez que pones un euro público alguien debería poner un euro privado. Y eso no está contemplado, es decir, el efecto atracción del euro privado que pones a la par que el público no está contemplado de forma directa en el estudio, con lo cual el efecto todavía puede ser mucho mayor. Podría ser mayor, ¿no? Muy bien. Tiempo para Orlando. Orlando Alonso. Bueno, la primera pregunta, como le hice a Nicolás, descríbenos un poco qué es Windar, la posición en el ranking internacional y como máximo responsable de la internacionalización que tú llevaste a cabo de 2009, descríbenos un poco cada una de las plantas que fuisteis abriendo, ¿no?
Son muchas preguntas a la vez. Bueno, nada, primero agradecer a la Fundación José Barrero hacerme partícipe de este acto, gracias. Y bueno, Windar es una compañía fabricante de torres eólicas para los generadores, tanto para tierra como para mar, on y offshore, y de subestructuras offshore. Somos, a nivel de torres, somos uno de los tres mayores fabricantes del mundo, excluyendo a los chinos, y de subestructuras pues somos uno de los 4 o 5 líderes mundiales. Pero sí puedo decir con orgullo que somos el único fabricante del mundo que hace tanto subestructuras de los 3 tipos que hay, monopile, jacket y flotacional, y ninguno de nuestros competidores ha participado en los 3 tipos de subestructuras que existen en el mundo actualmente. Y esa descripción, el inicio de la internacionalización empieza todo India. Empieza en India en el año 2010, debido un poco a la crisis mundial que hubo, y principalmente en Europa y España. Pues decidimos, el mercado, teníamos todas las fábricas en España, teníamos una fábrica en Pamplona, otra en Zaragoza, otra en Linares, Jaén y las de Asturias. Y bueno, tuvimos que hacer una reconversión, cerrar algún centro productivo. El de Zaragoza lo cerramos en el año 2009, creo recordar, 2010. Y bueno, pues tuvimos que hacer una pregunta de qué hacer, ¿no? Si intentar, en el país no había energía eólica en aquel momento, se estaban montando pocos parques. Y bueno, pues coger, como siempre, la aventura y buscar nuevos mercados. Y en aquel momento pues tuvimos la fortuna de que Gamesa, que era cliente nuestro y socio, estaba creciendo en la India, y bueno, decidimos dar el paso de ir a la India, un país muy difícil en aquel momento, muy complicado, y me tocó a mí, bueno, pues a iniciarlo, y bueno, pues para mí fue una aventura y una experiencia. Y a partir de ahí le cogí gusto. Y dije, joder, si lo hago en la India, ¿por qué no lo voy a hacer en otros países, ¿no? Y bueno, casi en paralelo a la India, que fue en el año 2012, cuando inauguramos la fábrica, pues en paralelo, ya sin acabar la inversión de la India, pues surgió, pues también vimos la posibilidad de ir a Brasil, que estaba creciendo el mercado eólico, y en paralelo casi hicimos las 2 inversiones. Y bueno, pues inauguramos el 12 en la India y el 14 Brasil, ¿no? Y entonces, bueno, en aquel momento ya casi equilibramos las posiciones que teníamos de producción entre España y los países nombrados, estos 2. Y bueno, pues seguimos un poco, y 3 años más tarde pues vimos también una opción ahí de hacer una fábrica en México. La hicimos en un puerto, en el puerto de Altamira, puerto que estaba creciendo, ya estaban ampliándolo, y vimos la posibilidad de unos suelos ahí. Bueno, pues hicimos una fábrica de torres, y más tarde, pues ya otros 3 años, en el año 18, creo recordar, pues también sitio que inicialmente parece muy complejo, pero que para nosotros fue extremadamente fácil, fue abrir una fábrica en Rusia, que era la primera fábrica de torres eólicas que se hacía en Rusia, y ahí fuimos de la mano de un socio local, que era Severstal, competidor de Arcelor. Nosotros teníamos el 51 y ellos tenían el 49, y fue una fábrica que funcionó francamente bien. Encontramos unos operarios, unos ingenieros fantásticos, en una fábrica que le pusimos mucha ilusión, y que invertimos mucho dinero en tecnología, en maquinaria de última generación. Fue francamente bien, pero la guerra de Ucrania nos hizo tener que salirnos, disolverla, y lo complejo no fue disolverla, fue cómo disolverla, ¿no? Que con todas las políticas que había marcado la Comunidad Europea, pues era muy difícil vender la participación. No se la podíamos vender al socio que teníamos, porque estaba en la lista de los oligarcas, con lo cual no podíamos tener con él ninguna transacción económica. Sí. No podíamos sacar el repartir dividendo, porque tampoco se podía. O sea, fue muy complejo, y nos demoró la decisión poder hacerlo pues casi 1 año y medio, porque no encontrábamos la forma jurídica, ni había jurisprudencia al respecto, nadie sabía cómo hacer esas cosas, y encima no podías viajar, ni podías ir allí, ni podías hacer nada. Era todo. Al final, joder, pues buscamos
otra persona, otro posible comprador, y bueno, pues a través de un despacho de abogados pudimos salirnos y la fábrica la vendimos por 1 rublo, nada más y nada menos que 1 rublo. No hubo forma de poder recuperar nada. Y de lo invertido. De lo invertido, al final nada, ahí quedó todo. Y en cambio, fue una posición estratégica espectacular, ¿no? En el Mar de Azov, la única estaban planta de Rusia. en el Mar de Azov, en Snovícer, un sitio maravilloso, fantástico, que además tenía, para exportar al Mediterráneo, pues tenía acceso portuario y bueno, tenía buena productividad. Y se nos fue todo el garete y nos hizo pues un daño, en ese año nos hizo un daño muy potente en nuestro balance, porque tuvimos un deterioro patrimonial potente con la provisión que tuvimos que hacer con la venta de un rublo, pero bueno, fue lo que tocó y aquí estamos, ¿no? Al final seguramente que algún chino le irá bien con la fábrica. Es curioso. Algún chino se quedará con ella. Sí. Es curioso eso que comentas de vuestro socio en Rusia, Severstal. Bueno, la verdad que yo no lo llegué a conocer. No le tuve... Alexei Mordasov. Sí, eso, no lo conocí, no lo llegué a conocer personalmente. Sí conocí gente, una persona muy afín a él. Y bueno, pues me hubiera gustado conocerlo, pero no llegué a conocerlo. Bueno, este señor es un oligarca ruso, multimillonario. Y Severstal es muy curioso porque también afectó en un tiempo Asturias, cuando la famosa OPA de los Mittal, Arcelor buscó un socio muy potente para tratar de demostrar al mundo de que no necesitaban el dinero de los Mittal y entonces encontraron a Severstal. De hecho, yo no sé si hubo un principio de acuerdo y hubo luego que compensarles o algo así, ¿no? Algo así. No me comentaron nada. No. No te lo puedo confirmar. Sí. Recuerdo que era el caballo blanco. Pero yo lo seguía en la prensa con el mismo interés que todos los demás. Yo solo puedo decir que las negociaciones cuando estuvimos con su equipo fueron muy occidentales, y fue todo muy protocolario y muy bien. O sea, no hubo nada extraño, ni el país funcionaba bien. Te queda una planta que es la de México. Me imagino que ahí vais un poco buscando también el mercado norteamericano. Bueno, las dos son cosas. El mercado mexicano fue muy bien. Cuando entró López Obrador acabó con la energía renovable sorprendentemente. Una persona de izquierdas, o muy de izquierdas, pues decidió no seguir con la energía renovable y eso nos obligó a vivir de Estados Unidos, ¿no? Que lo hemos hecho en los últimos años. En los últimos 4 años pues hemos tenido que vivir del mercado estadounidense y seguimos viviendo de él y ahora esperando un poco las decisiones que tome el señor Trump, que me imagino que habrá una pregunta de eso. Sí. Luego lo vemos. O sea, no te voy a adelantar. En este bloque sí me... Pero bueno, después te adelantaré que en México ayer tomó una decisión, de estas de que no sabes si baja, sube los aranceles y está todo el mundo despistado. No, en este bloque quería preguntarte por la importancia que tuvo la joint venture que vosotros firmasteis en su día con Navantia, ¿no? Bueno, eso os permitió ir a los proyectos más importantes. Bueno, nos permitió principalmente, ahí tuvimos nosotros éramos el único fabricante español que había participado en un parque eólico marino hace 12 años. Cuando se pensaba hablar en el norte de Europa de los parques eólicos marinos, Windar se coló en un proyecto y fabricó una jacket para una subestación de un parque, el proyecto Anjol en Dinamarca. Y eso nos dio una referencia que en España nadie tenía, ¿no? Entonces, nosotros teníamos muy buena relación nos conocíamos con Iberdrola. Iberdrola, cuando decide hacer su primer proyecto, el proyecto Wikinger, pues nosotros estábamos en la licitación. La verdad que era un proyecto de mucho volumen económico. A nosotros nos salía un poco de presupuesto, ¿no? Y estaba Navantia, que era el otro ofertante español que era competidor nuestro en la oferta, y la propia Iberdrola nos intentó unir. Porque tampoco teníamos la infraestructura, o sea, las fábricas acordes para fabricar ese volumen que nos pedía el cliente, ¿no? Y Navantia las tenía, pero las tenía en desuso. Estaba en Galicia y en Puerto Real,
y en aquel momento los astilleros civiles de Navantia pues estaban cerrados. Entonces, bueno, ahí hubo un acuerdo pues un poco orientado, ¿no? Iberdrola apostó mucho por la empresa española, cosa que hay que agradecer, y bueno, pues nos juntó. Fue un poco... ¿Qué nos aportó ahí Navantia? Bueno, nos aportó sus astilleros, ¿no? Que eran, bueno, pues unas infraestructuras que en Avilés no las teníamos, ni por asomo, ¿no? Era imposible poder acometer ese proyecto sin esas infraestructuras, ¿no? Esas fábricas, esas naves, esos muelles. Sí, y se puede decir que el resultado ha sido espléndido, Bueno, porque llevamos 10 años, 10, 11, ya no recuerdo, y bueno, y ya llevamos, yo creo que otros 11 o 10 proyectos hechos conjuntamente, y cada año estamos haciendo. Hay productos que hacemos de eólica flotante y de yaques, las hacemos conjuntamente, ya tenemos pues un acuerdo verbal, pero vamos a los proyectos conjuntamente, pues ellos hacen productos que hacen ellos solamente y yo hago otras cosas que hago desde Windar solo. O sea, pero bueno, tenemos al mercado comercialmente vamos juntos, a las ferias internacionales vamos juntos y la relación fluye bien, ya son 10 años, bueno, pues muchos presidentes nuevos en Navantia, y seguimos, ¿no? O sea que las relaciones con los equipos están muy bien. Vuelvo contigo, Nicolás. No sé si contestaste ya un poco al principio, decir, ¿cuál es la clave del éxito de Asturias? Es decir, de pasar de 24 personas a 300 y pico, bueno, en total. ¿Cuál es la clave de que tengáis 300 investigadores, de que estéis haciendo cosas internamente para todos los centros del mundo? Vemos que externamente también tenéis un éxito. ¿Cuál es esa clave? Yo creo que la clave es lo que comentábamos antes, ¿no? Esa capacidad de anticipación y esa capacidad de digestión del riesgo, aunque bueno, al lado de todo lo que habéis vivido, la digestión del riesgo me parece ahora mucho más llevadera la nuestra, porque vamos... Pasa que tú lo notas menos. Claro, será. Tú el balance lo tienes ahí arriba, no sabes. El balance no me pesa tanto. Claro. Entonces, al lado de todo eso, madre mía, eso es una vida de alto riesgo, ¿no? Pero sí que el riesgo técnico existe y yo creo que aquí la clave ha sido poder digerir ese riesgo, crear una estructura que sea compatible con ello, que no castigue a la gente cuando las cosas no salen, ¿no? Porque eso ocurre mucho, ¿no? Que al final se premia poco el éxito y se castiga mucho el fracaso, y eso, pues tener una cultura de trabajo donde eso no sea así y cuidar mucho eso, ¿no? La cultura de trabajo que permita que la gente asuma riesgos sin temor a las consecuencias de que algo salga mal. Entonces, eso es una de las claves. Y luego, la verdad es que la estructura social, vamos a decir, y la capacidad, la inmensa mayoría de esos 300 y pico personas ha salido, y no había ningún motivo para que fuese así, pero ha salido del entorno asturiano, es decir, son gente de la región que ha estudiado aquí o fuera y que ha decidido trabajar aquí, ¿no? En innovación aquí. Y hay unos factores culturales positivos, por ejemplo, y los hemos visto ahora cuando hemos establecido una relación más intensa con Brasil, que es la importancia del efecto social de lo que haces, ¿no? Frente a otros sitios, como en Estados Unidos, por poner un ejemplo, donde la cultura de trabajo es más individualista y busca más el éxito personal, aquí hay hay una general búsqueda de un efecto social positivo de lo que haces, que tenga un impacto social, que mejore las condiciones a través de sea medio ambiente, sea fabricación, sea seguridad, sea lo que sea, pero tú notas que las personas buscan que haya un efecto social de su innovación, y eso les motiva mucho y da una motivación extra que en otros sitios a veces es más difícil de encontrar, donde la recompensa es puramente individual y vamos a decir, más materialista, ¿no? Y aquí esa cultura que es importada de la sociedad permite también afrontar proyectos de mayor calado social,
como es todo lo relacionado con el cambio climático o el medio ambiente. Entonces, ha habido una aportación a través de la anticipación, ha habido una clave en la digestión del riesgo y una clave sociocultural del entorno en el que ha nacido ese centro, y las personas vienen de ese entorno. Y yo creo que eso ha sido otro punto importante, claramente. Y de atracción de talento también, ¿no? Gente muy joven. Porque hemos vivido, como todos, un valle de disponibilidad de talento. Ha habido años en los que pues igual nos ha quedado 30 o 40 personas que podíamos haber cubierto y no hemos podido cubrir con los recursos locales, porque no había suficiente talento, y es verdad que se ha atraído talento nacional e internacional en mayor medida desde el COVID, ¿no? Desde el COVID ha venido más gente que tiene ganas de innovar en Asturias y que quiere desarrollar su trabajo aquí. Con lo cual, eso es verdad que antes el ratio casi era difícil de encontrar a alguien que no fuera de aquí, sin embargo ahora pues el ratio ha cambiado bastante. En todo caso, tú lo explicas así como muy sencillo, ¿no? Las claves, parece todo muy normal y tal, ¿no? Pero luego tú dices, ArcelorMittal es el líder o casi líder mundial de la siderurgia, tiene 12 centros repartidos por todo el mundo, y resulta que el coordinador mundial de todos esos centros es un señor que vive en Avilés o en Asturias, ¿no? Y dices tú, pues tremendo, ¿no? Bueno, pues vamos a suponer que tú eres un fenómeno y que estás ahí porque eres un fenómeno, ¿no? Pero resulta que luego también hay otra serie de compañeros tuyos, también de aquí de Avilés, de Asturias, que también son coordinadores de lo suyo a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando de cosas tan serias como puede ser la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, explícame un poquitín más dónde está esa clave. Es decir, porque lo lógico es que bueno, es un francés, o es un belga, o es de Luxemburgo, o es un norteamericano. No, es de Asturias, ¿no? Dímelo tú. Bueno, lo primero, voy a usar esta grabación para ponérsela a mi familia. No creen que viva en Asturias. Entonces, lo voy a usar frecuentemente para poder demostrar que efectivamente vivo aquí. Con lo cual te agradezco muchísimo esto, que me va a ayudar mucho en casa, ¿no? Pero o sea, no hay nada de fenómeno ni de carácter extraordinario. Bueno, yo creo que es una consecuencia lógica de ese crecimiento, ¿no? Ese crecimiento arrastra ciertos temas, y volvemos al tema de la anticipación. El hecho de que yo sea el coordinador o no de los centros viene ligado también pues, a la trayectoria en I+D, que es más larga que otros compañeros, etcétera. No tiene de verdad ningún mérito. Pero, por ejemplo, el tema de tener el coordinador internacional de inteligencia artificial o el coordinador internacional de descarbonización, que es Pedro Prendes, en materia de innovación o de inteligencia artificial, que es Carlos Alba, o de fabricación aditiva, que es Roberto Suárez. Que sí, que lo tenemos por ahí. Todos estos temas, ¿por qué los coordinadores mundiales vienen de aquí? Precisamente por lo mismo, porque ellos formaron parte de esa ola de anticipación y pudieron trabajar en todos estos temas mucho antes que los demás, y pudieron generar una base de conocimiento mayor, y al final, por un puro criterio meritocrático de saber más que los demás y de estar más preparado para tener esa función, se hizo. Y tienen ese puesto y lo ejercen muy bien, desde el liderazgo de innovación a nivel mundial. Y eso no tiene más secreto que ese. Es decir, las personas, por supuesto, todas ellas, las tres, convergen que son muy buenas personas, son gente buena, de buen fondo, y además que tienen esa capacidad de haber anticipado eso y haber trabajado, pues en el caso de Carlos, en materia de inteligencia artificial desde el año 2004, cuando aquí era el invierno de la inteligencia artificial y trabajábamos y mal, escondidos. Te decían, ¿qué cosas haces? Es ciencia ficción y tal. Entonces, eso le da un recorrido que justifica plenamente su trabajo y que les da una dimensión global muy importante. ¿Cuál es el papel
Por ello creo que otra de las claves también puede ser un poco el enamoramiento de Greg Lukoski, ¿no? Vicepresidente mundial de ArcelorMittal, el hombre que está al frente de todo Lima así, el enamoramiento de Asturias, sí. Me da la sensación. Que creo que hay algo, tuviste tú que ver también, ¿no? Con su aproximación. Esto ahora me metes en problemas en casa otra vez, esto del enamoramiento de Greg Lukoski, tengo que darle una explicación rápida. No, él se enamoró de ese carácter y se enamoró de reuniones como la que tuvo con tu padre, donde hablaban con las manos, se entendían y comprendían, y había una pasión por lo que se estaba haciendo, en ese caso la transformación metálica. Ahí, un señor que no hablaba inglés, un señor que no hablaba español y que se entendieron magníficamente y que Greg definía como una de las mejores reuniones de su vida. Y esos enamoramientos sí, pero eso viene de otra base, viene de la pasión con la que hacéis el trabajo y de la reacción a ver a alguien apasionado y comprometido con lo que hace, y que en este caso era la transformación del acero, con lo cual pues para él era un tema con el que sintonizaba totalmente, ¿no? Y yo creo que esa viene, y luego es verdad que ese factor cultural, social, de darle importancia a lo que haces con respecto a los demás, pues a él le ha apasionado también. Es que yo estoy acostumbrado a otra cosa, una cosa donde los intereses individuales prevalecen sobre los intereses colectivos, y aquí veo que hay otra cosa. Entonces eso a él le enganchó más que le enamoró, ¿no? Pero luego lo que más le enganchó es que año tras año el centro fue dando resultados que se reflejaban en la cuenta de la empresa, y que esos resultados tenían multiplicadores con respecto a la inversión enormes, y ese valor creado que se medía y se mide es fundamental. O sea, si solo hubiese la pasión, el enganche, etcétera, y no hubiese habido valor el resultado, ¿no? Los resultados, pues le habría durado un tiempo, pero se habría ido apagando, ¿no? O sea, usando la misma terminología. Bueno, son los Mittal, ¿no? Como para que no haya resultados. Bueno, eso entre paréntesis. Entre paréntesis y más. Orlando, voy contigo otra vez. Bueno, hemos hablado antes de la repercusión que tuvo la guerra de Ucrania, que a vosotros os costó nada menos que tener que iros de Rusia, que era un mercado floreciente, ¿no? Quería preguntarte ahora por la situación actual que hay en este momento y el tema inevitable de los aranceles, que ya os afecta aquí en Asturias, pero me imagino lo que os puede estar pasando en México, por ejemplo, o los proyectos en los que vosotros estáis involucrados en Estados Unidos, proyectos muy importantes, con un presidente en la Casa Blanca que, bueno, no sabemos lo que va a decir mañana. Hoy sabemos que más o menos no quiere saber nada o gran cosa de las energías renovables. ¿Cómo os está afectando? Bueno, pues no lo sé. Me gustaría saberlo, ¿no? Porque esto cambia todos los días y, bueno, yo creo que las cosas irán a su sitio, ¿no? La realidad es que ahora, con el planteamiento que tiene, pues Europa tiene que protegerse más y nuestro mercado estaría muy cerrado solamente al mercado europeo. Ayer en México teníamos un arancel del 50%, ayer anunció que lo bajaba al 25%. Una decisión no se sabe por qué y mañana no se sabe si lo bajará al 10 o lo subirá al 35. Entonces, antes de este escenario lo que se crea es incertidumbre, lo que se crea es, bueno, el dinero es cobarde y pues las decisiones de inversión que hacen nuestros clientes y los que nos aportan a todos los proyectos, pues están, no diría demorando, pero están todo el mundo con el pie, va todo el mundo más despacio. Un poco frenando, ¿no? Un poco frenando, ¿no? Y eso hace que cree incertidumbre y que se traslade pues, a toda la cadena de suministro, ¿no? Que afecta, yo diría, a toda la cadena de suministro industrial, no solamente al sector mío. Yo creo que ahora mismo hay un poco parón generalizado de proyectos de inversión porque esto nadie sabe lo que te va a costar Tú haces un presupuesto de inversión y claro, que te cambie el arancel de 0 al 25, pues
hace que tu proyecto, tu CAPEX, sube al 25% y por tanto puede ser un proyecto no viable, ¿no? Está todo el mundo ajustando sus presupuestos, sus budgets, y ahí pues vamos a esperar a ver lo que pasa en los próximos días y lo que hace la Comunidad Europea, que es la que tiene que intentar pues buscar una solución y un acuerdo con él, ¿no? No queda más que esperar. Esperar. Yo no tengo... Preocupado estoy. Yo creo que todo el mundo está preocupado con lo que está pasando. Nadie puede estar al margen, ninguna industria puede estar al margen de lo que está pasando, especialmente Arcelor, ¿no? Y hay que esperar. O sea, que las cosas tendrán que ir a su sitio, ¿no? Y el sentido común tendrá que... Bueno, tú aquí, en representación de la parte empresarial, hablamos, hasta ahora hemos hablado a nivel general de inversiones, de vuestras plantas, de internacionalización. Vamos a Asturias, ¿no?, que también nos interesa un poco. Y yo quisiera que me explicaras qué problemas puedes encontrarte tú aquí en Asturias, en España. No sé, estoy hablando de, por ejemplo, temas de formación, supongo que tendréis problemas, temas de asentismo... Bueno, ya lo estás diciendo tú, ¿no? Desarrollalo. Bueno, yo, yendo un poco más, cuando hablamos de tecnología, ya poniendo... Yo creo que la tecnología y el I+D es el vector más importante que podemos tener en una economía, en una empresa, pero hay otros... La competitividad no se gana solamente con la tecnología. Hay muchos más factores que afectan y me gusta decir que la tecnología, que Avilés tenga centros tecnológicos, creo que es una decisión súper acertada del Gobierno regional y la alcaldesa Maribí, ¿no?, que potenció y empujó. Pero hoy la tecnología se mueve y vuela en segundos. Y todo lo que hacemos aquí en Avilés, principalmente Arcelor, que ha sido el tractor o la empresa tractora de los demás, como centro de negocios, como unidad de negocio, es fantástica porque tienen 300 empleados, yo tengo casi 30 en mi centro de I+D, y otras compañías que están en el margen derecha de la ría, pues también suman empleo, y empleo bueno y de calidad, pero al final las aplicaciones de esas mejoras productivas las aplicamos donde mejor nos convenga, porque al final, hace años, una innovación pues era un plano y se guardaba en un cajón y se cerraba con llave y hasta se metía en la caja fuerte, pero hoy en día, por las comunicaciones que tenemos, pues la tecnología se mueve, ¿no? Todos nuestros competidores a nivel mundial, asiáticos, pues tienen procesos productivos mejores y tan buenos como el nuestro. Entonces, hay que trabajar otros factores que te hacen ganar la competitividad. Y yo entraría, y no quiero entrar en el debate tal, asentismo. Tenemos unos niveles de asentismos pues fuera de una media, o sea, no creo que sean normales. Tenemos el problema de la formación, que no sabemos la fórmula mágica, porque tanto los agentes sociales como los partidos políticos, los gobiernos, buscamos soluciones y la verdad que no damos una tecla. Pero hay paro y no encontramos mano de obra. Y no sabemos cómo hacerlo porque estamos invirtiendo cantidades ingentes en formación, tanto ayuntamientos, comunidades autónomas, y no somos capaces de buscar esa unión para que esos chicos jóvenes se vengan a la industria. Nosotros desde Windar lo que estamos intentando es casi ir a los colegios. Estamos invitando a los colegios de aquí, de la zona, de la comarca, a que vean Windar, hacerles partícipes de Windar y que la gente que no vaya al colegio vea como un objetivo trabajar en esa empresa que he visto, ¿no? Porque la gente joven tiene poco hoy en día arraigo a lo que es el empleo de la industria, ¿no? Es difícil, ¿no?, encontrar gente que tenga... Entonces, bueno, no sé cuál es la tecla. Yo la verdad que no la tengo y creo que no la tenemos ninguno porque está pasando eso y lleva pasando pues años, ¿no? Son problemas serios. Absentismo, formación. Absentismo, yo creo que estamos en niveles, bueno, en torno, desde mi sector, pues en torno al 10%, ¿no? Y eso me parece, pues ratios muy altos, ¿no?, para ganar competitividad, ¿no? No sé cuánto tendrá Arcelor, lo desconozco, pero seguro que está por ahí con ratios mayores, ¿eh? Y yo estoy en torno al 10 también y, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y, bueno, son números altos, ¿no? ¿Precios de la energía? Eso bueno, pues también afecta mucho, ¿no? En mi caso no afecta demasiado porque en mi proceso productivo no soy un gran consumidor de energía,
como otras industrias, pero bueno, es una parte también importante. Bueno, no es lo que me marca mi diferencial de costes, ¿no? Me marca el acero. Eso es lo que me marca el diferencial de costes. Sí. Sí. El acero. El problema del acero, ya que estamos en... ¿Qué está haciendo Europa? Está protegiendo los fabricantes de acero, o sea, la importación china, que tiene un arancel, está protegido, Europa lo está protegiendo, pero no está protegiendo la industria transformadora. O sea, yo tengo competitividad, o sea, mi competencia no viene de China, sino viene de países al lado de China, que compran acero chino sin arancel, lo transforman en esos países y lo meten en Europa. Llámese Turquía. Turquía tiene tratado de libre comercio con la Comunidad Europea y tiene importación de acero chino sin arancel. Entonces, claro, cuando en mi producto el 50% de mi coste es acero y esta gente está comprando ese acero con un 40%, 35-40% de precio más bajo que lo estoy comprando yo, pues al final tienes un problema de ajuste comercial. Y ahí depende tu competitividad del precio de la logística. Si la logística en ese momento está alta, los barcos son caros, pues yo compito. Pero como la logística se ponga a un precio bajo, tenemos invadido del producto el mercado, que me afecta a mí, bueno, y afecta a Celor, porque tampoco vende su materia prima, y afecta. O sea, que al final hay una trampa un poco ahí escondida de que estamos desprotegiendo la industria transformadora por culpa de estos países que no tienen ninguna normativa ni... Transformadores emboscados, ¿no? Podríamos decir. Emboscados. Injertados en una economía que está liberalizada con Europa y que utiliza ese mecanismo con un valor mínimo intermedio ahí, pero lo utiliza como puente para evitar todas las cuestiones arancelarias. Pero bueno, yo creo que para que Orlando tenga acero barato, pues hay que innovar mucho, ¿no? Eso justifica, yo no me doy por aludido, me doy al contrario. Me parece que justifica aún más la existencia de innovación. Yo creo que eso sí que es verdad, que hay veces que parece que hay una dialéctica casi entre el industrialismo y el innovacionismo, no sé, por definirlo en dos palabras horrorosos que no sé, que seguro que no existen, ¿no? Pero y que no es verdad. Realmente lo que se ha visto es que industria necesita una serie de ruedas alrededor, de engranajes, y sin ellos la industria no funciona. Uno de ellos es la energía, que está claro, que como valor fundamental a día de hoy para la industria es clave, los recursos humanos, el talento o la regulación en términos de posibilidad de hacer cosas, o la logística y el suministro, y otro de esas ruedas es la innovación. Lo que sí es verdad es que la innovación trabaja no solo en hacer rentable el negocio de hoy, sino en hacer posible el negocio de mañana. Entonces, ahí es donde gana un peso algo mayor que lo otro, que es más circunstancial, ¿no? La energía o la logística. La innovación no está reñida, es realmente un círculo virtuoso con la industria. Y lo bueno es que la innovación atrae industria y la industria atrae innovación. Y al final, si consigues tener bien engrasada esa máquina entre innovación e industria, es cuando empiezas a poder sacar partido a las cosas que haces aquí, no solo a la creación de activos intangibles en los centros de innovación, los traduces en activos tangibles en las industrias. Y si tienes bien engrasado eso con todos los elementos alrededor, de energía, de personas, de logística, de regulación, pues ahí es cuando empiezan a funcionar las cosas bien y se realimentan positivamente las dos. No hay una elección entre industria o innovación. Está claro. Bueno, estamos terminando más o menos. Quería hacerte una última pregunta, una penúltima pregunta. ¿Vosotros detectáis en los centros aquí en Avilés
algún problema de personal, de poder contratar gente que no encontráis. ¿Qué necesidades tenéis? No, los problemas normales. El mayor problema que detectamos en un momento dado fue que había poca atención a la seguridad. Porque la gente asumía que la actividad de I+D es una actividad segura. De hecho, teníamos que aguantar a veces chistes más o menos fáciles. ¿Qué os va a pasar en I+D? Cortaros con una hoja o algo y tal, ahí, o que se quede el teclado y tal. Y realmente la actividad de I+D, tal y como nosotros la concebimos, hay 26 plantas piloto de I+D, piloto industriales, grandes, y tienen todos los riesgos de los ácidos, las temperaturas altas, los cortes, que te caiga algo encima, o como vivimos en una prueba de material para alta velocidad, pues una bola de cañón cruzando un taller, porque se puso a 600 y pico kilómetros por hora de giro y salió despedida. Pudo ser una catástrofe tremenda, o sea, la verdad. Entonces, esa preocupación por la seguridad fue algo que detectamos ya hace tiempo que teníamos que mejorar aquí. Y la verdad es que he mejorado mucho en los últimos 3 años con Charles Martins, que es el responsable del centro aquí y demás, ha puesto foco en ello. Y si tuviese que decir cuál es el principal problema que hemos detectado, fue ese, y está en vías de solución, que es la atención a la seguridad, atención por parte de todos y constante, porque la innovación genera mucha inseguridad. Y luego tienes gente que va a las plantas, hace pruebas, etcétera, etcétera, y todo eso pues es generadora de riesgos laborales. Entonces, el estar muy pendiente de eso y que estar seguros de que todo el mundo vuelva a casa, que todo el mundo vuelva a casa bien, ya puede ser que todo el mundo vuelva a casa más contento, pues yo creo que es un problema que se detectó y que se trabajó. Y agradezco mucho que no me hagas preguntas de tal, porque quiero ir a Estados Unidos la semana que viene, y si me haces preguntas sobre eso, creo que te meten en una fila en la entrada y te tienen 16 horas esperando para poder entrar. O sea que te lo agradezco mucho, que no me pidas manifestaciones o de señor. Yo ahora te voy a hacer una pregunta, también viendo también mi propio riesgo si no te la hago cuando termine la jornada, ¿sabes? Entonces, ya sé que no te toca muy directamente, pero tengo que preguntarte si hay algún tipo de novedad o tú conoces alguna novedad sobre el tema de la gran inversión del DRI de ArcelorMittal en Asturias. Ya. Aplico lo de Severstal, o sea, tampoco me están llamando para eso. No tengo una información directa porque no es el papel de I+D, entrar en la valoración de la inversión. El papel de I+D, como hablábamos antes, es estar seguros de que cuando esa inversión se apruebe, en el contexto que describía también antes, hablando de inseguridades, de dificultades en tomar decisiones grandes sobre inversiones, esté preparada técnicamente para ejecutarse bien. Y bien quiere decir muchas cosas, porque había un criterio muy defendido por gente como Bill Gates, etcétera, sobre el premium verde, ¿no? Que íbamos a tener un premium verde en los productos que iba a permitir absorber los costes adicionales que las tecnologías de fabricación verde iban a generar durante un tiempo, hasta que se volviesen el estándar y fuesen masivas y pudiésemos integrarlas como cualquier otra a día de hoy en producción. Y ese premium verde pues no está apareciendo con la nitidez que esperábamos todos. Y eso, ¿a qué se debe? Pues a todas esas otras variantes y esas variables que hay alrededor. Cuando tu problema es si las tarifas pasan de 25 a 50, cuando tu problema es si la cadena de suministro se te va a romper y no te llega porque el canal de Suez pasó no sé qué cosa, cuando tu producción en China de repente invade el mercado y a veces no. Cuando tienes toda esa variabilidad, el mercado ha crecido, de hecho ha habido una inflación muy fuerte, y sin embargo esa inflación no ha sido por el premium verde, ha sido por muchas otras variables. Con lo cual, el hacer bien, el tener una tecnología preparada para la inversión, es tenerla preparada técnicamente y tenerla preparada en coste, que funcione, que sea sostenible en coste.
Entonces, lo que sí puedo decir es que continuamos trabajando en eso, vamos a decir, como si lo fuésemos a hacer. O sea, para nosotros, el plan de trabajo en innovación sigue teniendo en cuenta todas las alternativas de producción verde, incluida el DRI con hidrógeno, incluida la captura de CO2 en los hornos altos y la reutilización de CO2, incluida el incremento de biomasa y de otros componentes que pueden ayudar a mejorar la huella de carbono. Y seguimos con los programas de trabajo en innovación a ritmo igual que si se fuese a hacer la inversión o no. Nosotros no sabemos si se va a hacer o dónde se va a hacer, pero sí puedo decir que nuestros programas de innovación no han bajado, al contrario, se han reforzado más. Entonces, correcto. Esperemos que eso quiera decir algo bueno. Orlando, ya para terminar. Te falta la pregunta. Te falta la pregunta, ¿qué vas a hacer? Falta la pregunta también, sí. Tema de inversiones, ¿no? Bueno, es lógico lo que tú comentas, la incertidumbre general, ¿no?, que hay a nivel mundial, solamente en la industria, sino a todos los niveles, ¿no? Pero bueno, tú tienes ahí planteamientos de nada menos que de hacer una planta absolutamente nueva y novedosa aquí en Avilés, en la antigua Alcoa. La pregunta que te hago es, sé que todos los trámites se están llevando a cabo ya, que estáis dentro, pero bueno, quería preguntarte que si este estado en el que nos encontramos ahora va a ralentizar la puesta en marcha, las obras. De momento estamos haciendo una inversión en Polonia, en el mar Báltico, la mayor fábrica de torres que tiene Windar y va a ser una de las mayores fábricas de torres de Europa. Y está en construcción, que se va a inaugurar el primer semestre del año que viene, en torno a mayo-junio. ¿Y por qué estamos en Polonia? Antes de hablar del proyecto. Estamos en Polonia porque hay mercado en Polonia de eólica marina y porque estamos en un puerto, un puerto comercial, que hemos tenido acceso a un suelo fantástico. Y desde ahí vamos a exportar a todo el mar por toda la zona norte de Europa, desde el Mar del Norte hasta el Báltico. Pero hay un mercado propiamente polaco de país, ¿no? Entonces, desde Avilés, todo lo que hacemos es para exportación. Y eso no ayuda muchas veces a invertir o focalizar tu inversión en la región o donde estamos, ¿no? Porque no hay un mercado. Porque no hay mercado interno. En Asturias llevamos 3 años en hacer un parque eólico. En España se están montando pues 1/3 de las previsiones que había. Y a todo esto pues no ayuda pues todo el lío que hay con las baterías y la instalación de baterías. O sea, el mercado nacional pues está bastante ralentizado, ¿no? Si eso sumamos que la eólica marina, que nos ha creado, pues, bueno, ha habido noticias positivas en los últimos meses, pero que ahora pues están parados y que las decisiones de inversión o de análisis de estudios de vientos pues van a demorarse unos años, pues hace que pues España y Asturias pues no tengan mercado propio. Entonces cuesta más, ¿eh? Solo quiero poner como... Entonces, nuestra inversión en Alcoa sigue adelante, no estamos parando nada. El gobierno... Perdonad, joder. No, perdonad, que se arrancó la radio. Nada, pues joder. Así estoy grabando aquí. Sigue todo en marcha. El gobierno regional nos ha dado permiso medioambiental. Hemos presentado unas alegaciones esta semana. Esperamos, bueno, pues tenerlo... Y vamos a adjudicar a la demolición de todos los edificios y esperamos a final de año, si el mercado se aclara y tenemos una situación, porque viendo cómo está esto, pues no sabemos dónde vamos a poder actuar ni vender nuestros productos, ¿no? Pero si todo va a su sitio, que yo espero que vaya a su sitio, la inversión será una realidad. Muy bien. Una última pregunta, ahora sí. La Fundación José Barreiro nos plantea una visión de cara a 2050. No sé si es demasiado tiempo. Yo no sé si tú, como responsable de una multinacional industrial de esta envergadura, si tienes una visión para tanto tiempo o no, ¿no? Al presidente y director de la Fundación Barreiro, complicado responder. Quizás la pregunta más compleja de todas, ¿eh? No sé, yo lo que diría es que sigamos apostando por la industria, que es lo que tenemos, y por las empresas que tenemos, ¿no? Porque
o sea, aquí Acelor es nuestro motor, el que todos los que estamos aquí estamos por Acelor, porque nos ha traído la cultura del acero, ¿no? Y todos los que hemos nacido en esta región industrialmente, pues casi prácticamente ya que se lo debemos todo a Acelor, ¿no? Entonces, apostemos por ello, apoyémosla y apoyamos a las empresas, que aquí hay empresas fantásticas. Y poco más, ¿no? Formación, innovación y a seguir dando pedal y trabajar, ¿no? Para poder sacar esta región para adelante y mejorarla, ¿no? Muy bien. Nicolás, también para el final, ¿esa visión a 2050 o es mucho pedir? Sobre innovación. Bueno, lo bueno que tiene, esto me recuerda una frase que tenía Asimov, que él daba muchas conferencias sobre el futuro y tal, y decía, bueno, en 3 generaciones va a pasar esto y tal. Y entonces le preguntaba, ¿por qué siempre utiliza usted en 3 generaciones como referencia? Decía, porque no sé si alguien del público seguirá aquí, pero seguro que yo no. Yo no. Entonces, en 2050 probablemente tampoco y pueda teorizar sobre el 2050 sin ningún riesgo de que nadie me lo recrimine en aquel momento. Entonces, pero sí que antes dejamos un punto pendiente sobre modelos de colaboración y de qué más puede hacer lo público, ¿no? por asentar ese modelo. Fernando hablaba de mejorar las condiciones para crear un mercado. Eso es esencial. Si tú no tienes un mercado local, se justifica mal el producir localmente, aunque luego parte de tu negocio sea de exportación, por supuesto, pero el tener un mercado local es un tema fundamental, porque te permite, en este mundo tan globalizado donde las decisiones se toman, vamos a decir, fríamente, independientemente del cariño en una región u otra, es muy importante tener algo de mercado local que te permita justificar inversiones industriales locales. Y del mismo modo, en innovación, lo que te permite también justificar inversiones es tener sandboxes o elementos regulatorios donde puedas probar la innovación. Es decir, muchas veces el problema de la innovación es que encuentra dificultades en llegar a la industria y al mercado, muchas veces por cuestiones regulatorias, por cuestiones de dificultades de ser el primero que hace algo. Y hay otras regiones en el mundo, sea Singapur o sea donde sea, donde hay incluso equipos dentro de la administración que se dedican a hacer de pathfinders, ¿no? de buscadores de cómo una innovación, bien sea en el sector sanitario, o en el sector industrial o en el sector, pueda encontrar una forma de aplicarse rápido y de tener un caso de uso que te permita luego industrializarlo y comercializarlo y llevarlo a mercado. Yo creo que ahí es donde en Asturias 2050 me imagino que ya tendrá implementados esos grupos de trabajo que ayuden tanto a la generación de mercados locales como a la generación de espacios donde se pueda innovar, que va más allá de la compra pública innovadora, que se han hecho avances y ha habido avances en la compra pública innovadora, pero va más allá todavía. Es casi el capítulo siguiente de la compra pública innovadora, ¿no? Cómo generar esos espacios donde puedas probar la innovación en Asturias y así demostrar que puedes seguir generando innovación y generando industria en Asturias. Yo creo que ahí, si eso se hace y se sigue atrayendo talentos, se sigue luchando contra el problema de la pirámide de edad, etcétera, etcétera, que todo eso es crítico, eso hay que seguir trabajando en ello, pues podremos tener una Asturias 2050 industrial e innovadora, que ese es el objetivo que yo creo que debemos tener. Y con suelo industrial. Yo creo que hay que tener el suelo industrial preparado, porque las oportunidades surgen y el que tenga el suelo industrial, cuesta a veces ver suelo industrial sin uso, pero eso es una generación de oportunidades, ¿no? Sí, vuelve a ser la anticipación. Claro. La anticipación es clave. Tú cuando llega alguien con una inversión y le enseñas un terreno... Yo mañana recibo un proveedor mío, un proveedor líder en su producto, y lo recibo porque quiero intentar traerlo a Avilés y le voy a enseñar el parque, claro, el parque de baterías, ¿no? Y viene, ¿no? Él tenía previsto hacer una inversión en Portugal y yo lo voy a traer mañana
pero hace falta tener suelo, o sea, hace falta ese polígono de baterías que esté preparado, hace falta tener la Azalia, consejero, que de una vez la veamos ahí operativa. De mi fábrica a la Azalia tardo lo mismo que de mi casa a mi fábrica. O sea, a veces somos un poco localistas en esta región y ir a la Azalia parece que está, no sé dónde, si tardamos del Pepa a la Azalia hay 15 minutos, 12 en coche. Entonces, por favor, pongamos suelo industrial, pongamos las herramientas porque oportunidades van a aparecer, ¿no? Si el señor Entral nos deja. Si el señor Entral nos deja. Es verdad que todo está vacío hasta que está lleno. Hasta que está lleno, ¿no? Hay un momento de transición. Claro, que hay que aguantarlo y verlo vacío porque la oportunidad aparece. La gente se queja de estos espacios que despilfarro, ¿no? Y sin embargo es necesario ofertarlo y tenerlo ahí preparado, porque las oportunidades tienen una ventana muy estrecha. Muy estrecha. Y el dinero se mueve muy rápido y la gente cambia de opinión a dónde hacer la inversión. Entonces... Bueno, pues con esta visión un tanto optimista llegamos un poco al final. Vamos un poco pillados de tiempo, nos dicen que hay un acontecimiento deportivo importante hoy. Creo que juega el Inter, me han dicho, o algo así, ¿no? El Inter, el Barcelona, perdón. Sí. Yo creo que hay que felicitar a la Fundación por haber elegido a estos dos ponentes, porque nos han demostrado que son dos personalidades impresionantes en lo suyo, ¿no? Uno en la innovación, otro a nivel empresarial, y yo creo que con gente así tenemos que ser todos optimistas. Si hay alguna pregunta podemos dar 5 minutos, si no, pues, en fin. Ustedes dirán. Sí. Antes, cuando hablabas de la formación, hace un tiempo, pues... Bueno, igual porque me toca cerca, pero que me parece muy interesante. En algún momento una persona, igual se acuerda Pilar Varela, Paloma, que llevaba los temas de FP hace mucho tiempo, ¿no? Pues había pensado una cosa que yo siempre me rondó la cabeza, pero digo, a ver, ¿esto cómo se hace? El poder hacer en un espacio, o en varios, lo que sea, una cata de oficios. Porque yo creo que la gente joven, cuando se acerca a un oficio, no sabe lo que es. Es que no sabe lo que es el oficio. Bueno, ya la innovación, ya eso me parece que es otro tema. Pero bueno, también podría ser, porque eso también se podría hacer. Podríais acercar desde innovación determinadas propuestas, no para que explotara un globo ni nada de eso, pero bueno, alguna cosa así espectacular, un humo blanco o de lo que fuera, ¿no? Pero ¿eso qué os parece? Porque a mí me parece difícil hacer. Yo es que no sé cómo sería si me hubiese gustado la carpintería o me hubiese gustado la fontanería o me hubiese gustado lo que sea, porque yo nunca tuve posibilidad de acercarme. Y entonces, si a la gente joven no se la acerca y se la tutela, mira, esto puedes hacerlo así, así, igual en principio no les interesa, pero a alguien le va a interesar. Y si tienes ya a alguien, vas ya pescando a personas. No sé lo que... Creo que es muy difícil hacerlo. Es muy difícil. Bueno, pero... lo que hablaba antes, ¿no? Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Yendo a los colegios ya. Intentando ir a los colegios para transmitirles lo que lo hacemos, cómo trabaja la gente, para crear esa no sé, interés en ellos, ¿no? Porque la gente joven... En general, no hay gente, no digo nada, vamos, pero cuesta mucho atraerles al sector nuestro, ¿no? El por qué, pues a mí se me va, no lo sé. Por la educación que te reciben, hay varios factores ahí, pero intentando colegios, visitando mucho FP, pues bueno, vas consiguiendo ese talento necesario, ¿no? Pero es verdad que hay unas elecciones por defecto en los alumnos de FP que son muy tristes. Una vez Pilar me enredó, yo me dejaba enredar mucho, y me enredó para ir a dar una charla en el centro de FP y cuando acabó la charla lo que más me impresionó es que de repente los chicos marchaban por un lado en la puerta, las chicas por el otro, y pregunté, dije, ¿esto qué sentido tiene?
normalmente marchan las chicas, los chicos detrás, pero no, dije yo, esto, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Y me dijeron, es que peluquería está para el lado izquierdo y mecánica está al lado derecho. Y fue uno de los momentos más tristes que yo recuerdo, de verdad, de congoja, de decir, es absolutamente imposible que a la inmensa mayoría de los chicos les guste la mecánica y que a la inmensa mayoría de las chicas que están aquí les guste la peluquería. O sea, es solo por las elecciones por defecto. Y eso hay que abrirlo constantemente. Hay que estar trabajando todos los días en que conozcan el abanico de elecciones que pueden tener, porque si no, eligen entre lo que comprenden. Pues les gustará de Fast and the Furious y verán eso y dirán, hostia, la mecánica y tal. Y ellas verán peluquería y dirán, pues peluquería. Pero es perder un montón de talento por las elecciones por defecto. Y eso hay que trabajarlo constantemente. Muy bien. Siguiendo un poco con la cuestión, que yo creo que todos somos muy conscientes de qué se podría hacer, yo lo que quiero dar la visión es de lo bien que ya se están haciendo algunas cosas. Y yo, por ejemplo, que ahora tengo como tiempo y he visto muchas cosas que se están haciendo de cómo animar a las chicas a las vocaciones científicas, y he visto a vuestras chicas investigadoras del centro vuestro yendo a los institutos, lo he visto grabado, y me ha parecido espectacular. No sé los nombres, pero me ha parecido espectaculares. También he visto temas escritos en la prensa de las chicas, porque yo pienso que lo importante también es el poder ver ejemplos. Entonces, las vuestras, que salieron varias veces, digo, las que trabajan en vuestro centro, la verdad, con una sensibilidad que yo creo que tiene que ver con eso que dices que le gustó a nuestro amigo, a Greg, y es verdad, o sea, lo importante que es el que esas cosas que ya se están haciendo se difundan, se habla de ellas en positivo y tal. A mí, vamos, os quería dar las gracias porque me parece que hacéis un trabajo en ese sentido de difundir con programas, con AFADE, con más personas. Me parece que con CETIC y FADE hay como un programa para las vocaciones científicas de las chicas espectaculares. Han hecho un juego de mesa y demás para intentar difundir que no es nada raro, que es una opción laboral perfectamente válida para todos. Y luego me estaba riendo aquí con Luis, porque nos acordábamos de los debates de la Thalia. ¿Os acordáis lo que nos decían de por qué los de Avilés, como ayuntamiento y como puerto, invertíamos en la Thalia, que era en Gijón, nos decían? Qué cosa tan ridícula. Totalmente ridícula, Pilar. Ridícula, absurda. Yo tardo menos de mi fábrica a la Thalia que de mi fábrica a mi casa. Tan sencillo como eso, aquí en Asturias. Y este debate absurdo, eso hay que apoyarlo y hay que ponerlo a funcionar de una vez, porque por sí solo es fantástico, ¿no? Que lo que sufrimos. Muy bien, pues Jesús Basi. No, antes de terminar, comentar la próxima conferencia que va a tener lugar aquí también en este mismo espacio Macua el próximo día 15 de mayo, a la misma hora, 7 de la tarde, será sobre los mercados internacionales y las empresas asturianas. Y los participantes serán Laudelino Alperi Baragaño, consejero delegado de Astilleros Armón, y Luis Alberto Rodríguez Ovejero Alonso, presidente y fundador de SATEC. Presentará y moderará Manuel Hernández Muñiz, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. Jesús, si te parece el cierre. Sí, no, el cierre es brevísimo. Muchísimas gracias a los tres, no solamente a los ponentes, también a José María, porque además de ejercer como moderador, ejerció también de impulsor de este debate que realmente estuvo espectacularmente preparado. Muchas gracias a los tres, porque yo creo que ha sido una magnífica sesión. Gracias. Muy bien.